Es importante entender que cada mitología se ve completamente sugestionada por la visión de su tiempo y el lugar en el que ésta surge. Eso atañe indudablemente a lo que podríamos considerar como los mitos modernos, los superhéroes. El universo Marvel no se puede concebir sin entender la llegada del Comics Code Authority al cómic estadounidense de mediados de los años 50 y los malabares editoriales que Stan Lee y compañía tuvieron que ejecutar para poder lanzar historias de monstruos que no activasen el radar de la organización censora. Y tampoco puede comprenderse sin estudiar el espíritu de cambio y revolución que la joven sociedad norteamericana vivió junto a los nuevos héroes de la Casa de las Ideas, con una simbiosis lector-autor que no había tenido precedentes. Podemos afirmar que el universo Marvel, que tantas y tantas personas adoramos, solo podría haber surgido en los Estados Unidos de la década de 1960, pero durante los últimos años de dicho decenio, la editorial comenzó a exportar a sus superhéroes a otras partes del mundo. Esto sería una importante prueba de fuego para ver si personajes como Spider-Man, los Cuatro Fantásticos o los miembros de los Vengadores resultaban interesantes en otros lugares del mundo. Pero, ¿cómo no iban a hacerlo si además de ser grandes historias con las que cualquier persona podría empatizar, el desarrollo de la sociedad occidental viraba hacia una americanización que más tarde podríamos decir que sentó los pilares de un mundo globalizado? Europa, desde sus estados anglosajones, fue una de las primeras zonas en importar las aventuras de los héroes Marvel, con España como uno de los países consumidores de la nueva corriente comiquera, pero nuestro país, vivía una situación algo diferente a las demás potencias del viejo continente. A principios de los años 40, a la vez que los héroes de la Sociedad de la Justicia de National, actual DC, o el Capitán América de la vieja Timely combatían desde las páginas a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, una maltrecha España intentaba sobrevivir a los años posteriores a su propia guerra civil. El ya por aquel entonces jefe de Estado, Francisco Franco, instauró durante los primeros años de dictadura una fuerte represión en todos y cada uno de los aspectos de la sociedad, incluyendo, cómo no, al entretenimiento. Durante la posguerra, el cómic se convirtió en uno de los soportes de evasión y divertimento más populares de la época. Era un medio barato tanto en labores de producción como en ventas, por lo que su difusión por los hogares españoles de mediados de siglo se fue acrecentando, desarrollando una prolífica industria comiquera patria en la que se imprimirían grandes tiradas de El Guerrero del Antifaz, Pulgarcito o TVO, título de donde sacaríamos la acepción del comic book en castellano. No obstante, el mercado del cómic en España vivió una especie de retroceso justo cuando el franquismo parecía abrirse al resto del mundo. Si bien el carácter nacionalcatolicista de la dictadura del caudillo había censurado a héroes como Superman por llegar a cuestionar las doctrinas de la Iglesia durante la Edad de Oro del cómic norteamericano, no sería hasta 1955, mediante el decreto del 24 de junio y una orden del Consejo de Ministros, que el TVO español no viviría una auténtica y feroz censura, tal vez inspirada por la creación del Comics Code estadounidense un año antes. Y una década después, en el año 1966, una nueva ley de prensa afectó, de nuevo, a la industria de las viñetas. Esta segunda legislación reafirmaba todo lo decretado con anterioridad, pero dado el público al que iban dirigidas las revistas, el infantil o juvenil, sus ajustes eran más severos que nunca, como hemos dicho, en los años en los que España abrazaba la modernidad. Esto, por ejemplo, fulminó por un tiempo a los héroes de DC Comics de los kioscos españoles, que venían importando las míticas ediciones que Novaro producía desde México. Su venta se vio interrumpida entre 1964 y 1971. Para poder sortear la censura de las historias de acción y aventuras, diversas editoriales debían anunciar sus productos como historias gráficas para adultos, apoyando aún más la idea de la novela gráfica que venía surgiendo como subproducto del cómic años anteriores. El formato de aquellas publicaciones era habitualmente de bolsillo, mucho más pequeño que un TVO normal y por supuesto más manejable que los cuadernos aventuras apaisados a los que los lectores llevaban años acostumbrados. En pleno auge de estos pequeños ejemplares, una compañía parecía sobresalir entre las demás. Hablamos de Ediciones Vértice, anteriormente conocida como Zenith. Vértice comenzó publicando recopilatorios de distintos géneros, como ciencia ficción, posteriormente conocida como Galaxia, Selecciones Oeste, posterior Cheyenne, o Misterio, más tarde publicada como Angustia.
Y cuando el nombre de Marvel ya retumbaba por los oídos de todo joven yankee, la editorial comenzó a publicar títulos correspondientes a Fleetway, una importante compañía británica. Mediante esta distribución inglesa llegaron títulos como Zarpa de Acero, Max Audaz, Mytec o The Spider, creado por Jerry Siegel, que en las oficinas barcelonesas decidieron titular como Spider-Man, sin ser conscientes que el personaje neoyorquino con el mismo nombre, pero con un guión entre medias, los elevaría al estrellato en pocos años. Esos años llegarían gracias a la propia Fleetway, que ya había tenido contacto con el material de la Casa de las Ideas y una representante europea de la distribuidora de Marvel, Transworld Feature Syndicate. Mientras países como Alemania o Francia ya estaban editando a los personajes de Lee, Kirby o Ditko en sus respectivos idiomas, Vértice negociaba los contratos de publicación hasta que a mediados de 1969 el primer título marvelita asomaba en el mercado español. Con los Cuatro Fantásticos, como no podía ser de otra forma, se inauguraba el primer volumen de los superhéroes Marvel en Vértice, bajo los legendarios rótulos de historias gráficas para adultos, edición especial o episodios completos inéditos. Desde aquel momento, los distintos títulos que tanto éxito cosechaban en Norteamérica comenzaron a aparecer frente a los ojos de los jóvenes españoles. Y junto a los héroes comenzaron a llegar las particularidades que convirtieron a las publicaciones de Vértice en un coleccionable tan icónico, aunque no sería precisamente por su valor cualitativo. Echando de nuevo la vista al pasado, Ediciones Vértice había acostumbrado a sus lectores a una presentación bastante pobre. Diversos trabajadores de la firma han comentado en diversas ocasiones que el dueño de la editorial, Josep Torramás, no tenía los conocimientos suficientes como para publicitar de una forma óptima el material que se traían entre manos. El logo de la empresa es una buena muestra del desaliñado estilo gráfico y de calidad que caracterizaba a la marca y que tan evidente se hacía una vez tomabas un ejemplar. Queremos detenernos en la presentación de un TVO Marvel en el mítico formato de taco, mítico por el paso de los años y por el punto de vista del lector añejo, que obviamente guarda en su memoria un cariño especial por las primeras lecturas que lo acercaron al inigualable universo Marvel. Para comenzar, comparándolo con el formato tradicional del comic book y con el que trabajaban Jack Kirby y compañía, el tamaño es completamente diferente. La edición americana presenta una sujeción de páginas mediante grapas, mientras los incunables libritos españoles fueron encolados en tapa blanda. Ya hemos comentado que dicho formato fue elegido por Vértice en su momento para evadir ciertas normas de censura de la época y no fueran considerados como tebeos para niños, pero ello no justifica la mutilación que se presenta en el interior. El grueso de la comparación se detendrá en este aspecto, pues es donde el material de origen se manipula por completo. La composición de páginas para un artista de cómic es una herramienta tan importante como un lápiz. Marca el ritmo de lectura, el balance de elementos y el componente artístico general de la pieza. Kirby, por ejemplo, mantenía una estructura siempre muy similar de la que no solía huir casi nunca, pero artistas más experimentales del arte secuencial como Jim Collan o por supuesto Jim Steranko se servían de composiciones más arriesgadas que necesitaban para crear un ritmo y un estilo. ¿Cómo trasladaban en Vértice todo esto? Pues nada, 2 o 3 viñetas por página con 2 claras estructuraciones, o en horizontal o en vertical. Aunque los dibujos no encajaran en absoluto con la nueva división, estos se organizaban de esta forma. Si esta nueva distribución necesitaba ampliar el dibujo, se hacía sin problemas, aunque la diferencia artística fuera totalmente evidente. Y como habréis podido comprobar en pantalla, todos estos dibujos serán en blanco y negro, mientras otras distribuidoras lanzaban tebeos a todo color a precios mucho más económicos y mejor maquetados. No hay que olvidar que los tomos de Vértice, aunque incluyeran 2 números americanos en su interior, costaban el elevado precio de 25 pesetas, un precio realmente poco gratificante si se piensa en la calidad del ejemplar. Los interiores, además, pese a que la censura española no afectaba de una manera tan drástica a sus cómics, los personajes Marvel sufrieron algunos cambios bastante curiosos. Queremos destacar el final de la primera colección de Estela Plateada. Tranquilos, que ahora hablaremos de la traducción de los nombres. En The Silver Surfer número 18, Norrin Radd pierde por completo la esperanza de encontrar algo de bondad en los seres humanos de la Tierra. Tras una contienda contra la familia real inhumana, el surfista recita un último soliloquio de Stan Lee que culmina con una retumbante amenaza hacia la Tierra y clama al cielo, al que no puede ascender por el castigo de Galactus por haber sucumbido a la locura de los hombres. El final resulta polémico de por sí, pues Kirby no pareció estar nunca de acuerdo con ese giro final, pero en la primera edición española los bocadillos rotulados a mano por gente como Emilia Canós o Antoni Bao
acompañan la misma expresión de desesperación que Jack Kirby dibujó con maestría, pero que no coincide para nada con el contenido literario de la página. En ella se afirma que Rayo Negro ha abierto la barrera que lo mantenía cautivo en nuestro planeta, y en palabras del Heraldo, Estela Plateada vuelve a su planeta patrio, vuelve al amor. De pronto se despide con un eufórico adiós. Y la siguiente página, que muestra al rey de los inhumanos peleando contra la energía cósmica encarnada, afirma que Rayo Negro se despide de él, y un texto final cierra el relato con broche de oro. Estela Plateada encontrará la paz y el amor. Como nombre, Estela Plateada nos parece increíble. Hay traducciones literales como Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores o El Capitán América, y otras como Spider-Man que se quedaron en inglés pero que en España no pronunciamos como Spider-Man. Aunque para muchos, y no es para menos, las alteraciones más chocantes son Hulk por la masa, los X-Men como la Patrulla X, nombre que se mantiene en la actualidad, o el siempre infame Dan Defensor. Juego de palabras inexplicable para seguramente evitar poner diablo, diabólico o demonio en las dos Ds del traje de Daredevil. Aunque esto tampoco tendría mucha lógica, pues muchas de sus portadas solían contener la palabra muerte o similares. Y como seguramente preguntéis desde Latinoamérica, Wolverine, antes incluso de ser conocido como Lobezno, debutó bajo el apodo del Lobato. Y al igual que muchos nombres de héroes Marvel siguen sirviendo para las colecciones actuales en España, aquí también conocemos las icónicas traducciones de Novaro como Bruno Díaz, Gatúbela, Superchica o El Guasón, con los que aún se conocen a ciertos personajes de DC en México y otros países de habla hispana. Todos estos títulos más o menos rocambolescos aparecerían, lógicamente, en las portadas, tal vez el mayor aliciente a la hora de coleccionar ejemplares Marvel de la era Vértice. En ellas también podremos encontrar decisiones cuestionables, en especial sobre la utilización de colores para ciertos personajes, pero al igual que dibujantes como Enric Torres Prat se alejaban bastante del material original, el legendario Rafael López Espí se convirtió en una leyenda del cómic español por sus memorables portadas de Marvel. El valor gráfico de estas ilustraciones es realmente visible. Cuando se basaba en viñetas o portadas ya existentes brillaba, pero su auténtico arte salía a la luz cuando creaba por su cuenta y siempre con el material original como fuente de inspiración, pero sabiendo hacer suyos a los personajes. Y ahí reside la quintesencia de un gran autor del cómic de superhéroes, y Rafael López Espí fue uno de ellos. El primer volumen de Vértice culminó en 1974. A sus espaldas, la editorial había publicado, a su caótica manera, pues ni siquiera lanzaban las historias en orden cronológico y en muchas ocasiones prescindían de aventuras o de colecciones completas, la mayoría de las hazañas y desventuras de los héroes del universo Marvel. A la hora de presentar el segundo volumen, la publicación original se tuvo en una mayor consideración y poco a poco los cómics eran más fieles a su material original. La compañía barcelonesa llegó incluso a adquirir licencias de DC, por lo que terminaron publicando a las dos casas más grandes del cómic estadounidense. Tras una constante batalla por los derechos con Bruguera, la casa de Mortadelo y Filemón y el resto de grandes títulos de Ibáñez y de otros autores españoles, los superhéroes de Marvel se mudaron durante los 80 a Forum, con algunas ediciones a color y un mayor respeto por el formato y material original. Durante esta etapa apareció la Biblioteca Marvel, que buscaba editar desde el inicio toda la era Marvel de los cómics, en un formato en blanco y negro muy similar a los tacos de Vértice, pero manteniendo la composición de viñetas de las grapas americanas. Después de ello, en 2005, Panini Comics, que poseía los derechos de distribución en Europa de Marvel, comenzó a publicar en España, logrando presentar la publicación de los años más clásicos de la Casa de las Ideas al completo, a todo color y con una calidad formidable gracias a los Omnigold que tanto adoramos en Kirby Crackle. Pero esta épica colección no existiría sin los lastimosos primeros tomos de los años 70. Ellos fueron los primeros que mostraron a la población española una ventana al mayor universo del entretenimiento. Sin ellos es bastante probable que nuestra afición por los superhéroes no hubiera existido. Así que nada, gracias a todas aquellas personas que trajeron por primera vez a los héroes de Marvel a España, independientemente de lo bien o mal que estuvieran editados los tebeos. Y gracias por supuesto a la generación Vértice, por permitirnos a los lectores venideros el poder tener acceso a tantas y tantas horas de entretenimiento. Desde aquí cerramos con un efusivo Imperius Rex para todos los verdaderos creyentes que crecieron con las historias gráficas para adultos de Ediciones Vértice.